pero muy buenas noches, bienvenidos a 12.8, su programa de información y debate estelar en este horario, por supuesto. Agradezco a María Bonita que me viste todas las noches aquí en 12.8 y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @mariabonitaboutique. También estamos con el Banco Basa, con Basa Hogar. Por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Arrancamos con este tema y después presento a los invitados y panelistas de hoy. Adelante. Plantea modificar el sistema de jubilaciones del IPS. Un nuevo proyecto de ley busca cambiar la base de cálculo para la jubilación, pasando de un promedio de 3 años a un periodo de 10 años. Según su promotor, el objetivo es brindar una medida más representativa del historial salarial de los asegurados, garantizando estabilidad y sostenibilidad financiera al sistema. El proyecto, según se informa, viene de la mano del Poder Ejecutivo con la colaboración del IPS. Consta de 43 páginas en donde, además del cálculo, se destaca el artículo 9, en donde se menciona que se mantendrá el aporte obrero patronal del 2,5%, clave en el sostenimiento de este cambio estructural. Vanessa Cuba, gerente de prestaciones económicas, resalta que no se trata de un plan improvisado, sino de un esfuerzo técnico-político para enfrentar los desafíos actuales y proteger el futuro de los asegurados. Mientras que los gremios sindicales han expresado su rechazo al proyecto de ley, calificándolo como una estafa que podría reducir hasta en un 40% los haberes jubilatorios, afectando especialmente a quienes cotizan sobre el salario mínimo y exigiendo mayor claridad con el cálculo. El debate se encuentra en el aire. ¿Es esta una reforma necesaria para la sostenibilidad o un impacto negativo para los jubilados? Muy bien, esto se tenía que haber tratado hoy en la Cámara de Diputados, pero quedó sin quórum y no sé cuándo se tratará. Nosotros sí tenemos quórum. Lo que no se debatió y no se trató hoy lo haremos aquí en este programa, así que ya presento a todos los que nos acompañan aquí en 12.8, al dueño de este programa, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi, buenas noches a los televidentes y también a los panelistas invitados que nos acompañan hoy. Muy bien, también está nuevamente con nosotros Gabriela Marmori, editora y periodista de Hoy Digital. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Carmi, don Benja, a los invitados en piso y a la teleaudiencia del Canal Gen. Muy bien. Héctor Alegre, abogado y periodista de Radio 1012.8 nomás. Héctor, buenas noches. Hoy prometo, a pesar de que el tema que eligieron y justo me invitaron para ese tema, pero voy a mantener el 12.8, prometo. Muy bien. También está con nosotros nuevamente Bernardo Neri Fariña, escritor y periodista, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y columnista de ABC. ¿Cómo les quedó el ojo esta presentación? Millonario. Buenas noches, Te faltó Bernardo. millonario. Sí, millonario escritor. Buenas noches, feliz de estar otra vez con este grupo, con este equipo. ¿Faltó algo a tu Espero presentación? que lo pasemos bien como la vez anterior. Claro que sí. ¿Le faltó algo a tu presentación? ¿Está todo correcto? Sí, ¿Sí? Muchas cosas más. Presidente, Sobreviviente, sobre todo. presidente de una mesa muy importante. Muchas cosas más, pero algunas de ellas inconfesables. Muy bien, muy bien. Y como a mí nadie me presenta, me presento yo, Carmiña Masi, doctora en Ciencias Ocultas. Ahora sí, con este quórum ya listo y hecho, hablemos de este tema. ¿Qué pasa? Se quiere modificar justamente el cálculo jubilatorio del IPS, de 3 años pasar a 10 años. Obviamente los jubilados y los que están próximos a jubilarse están en contra de esto, diciendo que es una estafa, como escuchaban justamente en el material, y donde el día de hoy lo escuchaba al representante de los jubilados diciendo que no es tan difícil justamente hacer esta trazabilidad, porque esto hablan también del tema de que algunos generalmente ganan más, pero hacen figurar el sueldo mínimo y es lo que están aportando al IPS. Sería muy fácil esto, que después le voy a dar esta solución muy fácil aparentemente, pero justamente para eso están los expertos de la mesa y panelistas, así que arrancamos con este tema. Lo que hoy no se habló en diputados, lo vamos a hablar aquí. Adelante, Benja. A mí, lo primero que me parece que hay que señalar es que es muy mala la actitud de la Cámara de Diputados de no abordar con absoluta transparencia y lo más seriamente posible un tema que es de tanto interés público.
seguramente lo hacen en el afán de que no haya coincidido esta sesión con un acto que se celebra en la fecha en conmemoración del aniversario de los derechos humanos, en donde uno de los reclamos tenía que ver con este tema en particular. Otra alternativa es que directamente quieren mandarlo a que se apruebe por vía de la sanción ficta. Cualquiera de los casos. Lo importante es que esto se pueda discutir y que cualquiera sea la decisión que adopte la Cámara de Diputados, que yo creo que va a ser de ratificar lo resuelto por la Cámara de Senadores, es decir, que apruebe esta modificación y se convierta en ley de la Nación, lo hagan sobre la base de asumir la posición y fundamentarla, porque si no se presta a todo tipo de interpretaciones, conjeturas, que no son precisamente las mejores, las que cualquiera puede formularse, puede plantearse, si no los ponen como decía, con claridad. Lamentablemente va a suceder que se va a aprobar una legislación de esta naturaleza que tiene un impacto social muy grande sin que esa discusión haya sido amplia en nuestro país. No es solamente responsabilidad de los parlamentarios, ni del gobierno, sus promotores. Los gremios también fueron incapaces de desarrollar el tema y de exponerlo ante la opinión pública y que se convierta en un tema de la agenda. Y los medios también. Entonces hay una responsabilidad colectiva, que después se verán las consecuencias, que yo no creo que sean positivas en cuanto al cálculo jubilatorio en particular, que la Carta Orgánica se tiene que reformar, no hay ninguna duda. El tema, yo creo que todo arranca con una mala comunicación del IPS. Al no comunicar de forma fácil para que la gente pueda entender de qué se trata esto, por qué se hace esto, porque se está comparando justamente con lo que está ocurriendo con la caja de jubilación de los empleados municipales que no están cobrando hace meses. Está quebrada. Está quebrada, exactamente. Que justamente lo que quieren hacer es que no ocurra eso. Entonces se está viendo esta suerte de cálculo jubilatorio para hacerlo en plazo, justamente una vez que esté, si está sancionada esta ley, promulgada también por el presidente, el día de mañana justamente es para hacer esto. Pero lo que yo les decía, que lo escuchaba hoy justamente al representante de jubilados, es que primero que nada no puede ser que el IPS hoy, habiendo tanta tecnología, no encuentre la forma de justamente poder controlar que esas personas que, por ejemplo, si yo gano 10 millones, sí, yo hago figurar que gano sueldo mínimo y aporto por el sueldo mínimo, que no se pueda controlar eso. ¿Cuál sería la forma más fácil de controlar? A través de la bancarización. Y a través de la bancarización es muy fácil hacer el control cruzado. Y también con eso obligas al resto de las empresas a la formalización. Porque se trata justamente de esto, por culpa de las personas que mienten con respecto a su salario y a cuánto están aportando y antes de jubilarse recién cuentan la verdad, es que al resto se le va a castigar con esta suerte de cálculo jubilatorio y de cambio. Pero también personas y empresas. Sí, pero claro, y empresas, en donde al empleado le dicen, ¿cuánto querés que figure tu salario? Porque si figura tanto te vamos a quitar tanto, pero si figura tanto te vamos a quitar menos. ¿Cuánto querés? Ahora bien, yo no sé si el problema también radica en lo siguiente, en la sinceridad de aquellos que defienden sus respectivas posturas. Porque hay una cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día el sistema de seguro privado a través de este sistema de aporte está entrando en una polémica a nivel internacional incluso. ¿Es válido o no es válido? ¿Representa realmente ese aporte, el esfuerzo del trabajador, el esfuerzo del empleador? ¿Está seguro realmente ese fondo? ¿Qué se hace con esos fondos multimillonarios? Es un problema que está extendiéndose ese debate, no solamente en Paraguay, en otros países donde se aplica este mismo sistema de aporte jubilatorio. Y con respecto al IPS, se tiene que debatir cuál es el estado real del IPS. ¿Cuál es realmente el IPS administrado por los distintos gobiernos de una manera moderna y eficaz? Y por último, nosotros tenemos a nuestro favor la cuestión etaria. Hoy día son más los activos que los pasivos. El día dentro de 2030, 2035 puede darse al revés. Eso es lo que se está calculando, que sean más los pasivos que los activos. Y hay ¿Cómo sostenés todo un sistema de aporte jubilatorio, un servicio de jubilación?
Acá hay varios aspectos que analizar. Primero es la cultura de la evasión, que viene ya de muchas décadas. Eso de voy a hacer figurar, te voy a hacer figurar sueldo mínimo, porque le conviene al empleador que cobra, que aporta menos por el empleado, y el empleado que cobra más, poquito más. Eso constituye una trampa mortal con el tiempo, que va a parar en una especie de cuello de botella, con un embudo. Tarde o temprano eso va a reventar. Si yo voy a querer cobrar lo que realmente gano, o voy a querer tener una jubilación con lo que realmente gano, solamente partiendo los 3 últimos años, esos años anteriores, en este caso 7, según el proyecto de ley, modificación. La modificación de la ley, significa una evasión directamente. Y eso se paga, alguien paga la evasión. Y la evasión en un momento dado se va a tener que pagar con un quiebre. Va a tener que quebrar el sistema. Tarde o temprano no se va a poder sostener ese sistema. Ahora, el problema también es que en el fondo los jubilados reales, esos que siempre ganaron sueldo mínimo o poquito más de sueldo mínimo, son los que van a quedar un poquito más desprotegidos, como siempre fueron desprotegidos. Y pagando la culpa de los otros que van a intentar cobrar siempre más de lo que aportaron. Eso crea un desequilibrio, y ese desequilibrio se paga, tarde o temprano se paga. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? ¿O qué seguridad va a tener el jubilado de que va a tener un futuro seguro, una jubilación segura? Esa es otra cosa que deben saber manejar las autoridades, sobre todo el IPS, porque hay muchas sospechas respecto al manejo de IPS, y eso es lo que generalmente causa alarma entre los jubilados. También hay una gradualidad muy importante en la implementación, o sea, no es que va a ser un golpe una vez, porque en un plazo de 8 años van a llegar a alcanzarse esos 120 meses de los 36 que son actualmente. O sea, a medida que se van jubilando, el siguiente va a ser 37, 38 y así hasta alcanzar. Creo que esa es una medida para evitar que el golpe sea muy abrupto. Pero hay una cuestión que hay que... O sea, son muchos los temas, evidentemente, que se discuten en torno al IPS y no todos se plantean con sinceridad. Se presenta esto, ahora se descubrió que hay un sector que no paga todo lo que tiene que pagar, declara menos, y eso le perjudica evidentemente al IPS, y eso hay que modificar. Pero bajo ese argumento, en vez de ir al problema puntual y sancionar, como decía Carminia, a los que incurren en ese tipo de maniobras dolosas, empresarios y empleados, porque tiene que haber un acuerdo de partes para poder que se prestan al probarle al fraude. IPS, declaran menos, aportan menos, y en los últimos 3 años. Entonces, en vez de atacar el problema puntual, simplemente se eleva el periodo para calcular el monto jubilatorio a 10 años. Eso necesariamente le va a perjudicar a las futuras generaciones de jubilados, porque en el cálculo de 10 años, el promedio va a ser inferior, así tomás como cálculo 3 años. Te dicen que no, que el cálculo, que la inflación, pero sabemos cómo se mide la inflación, que no se da sobre la base del mínimo, sino es un promedio general, y el promedio inflacionario es mayor en las capas que cobran salarios más bajos. Entonces, este segmento va a ser finalmente afectado a la hora de percibir una jubilación, cuyos montos van a ser inferiores a los del presente, en términos porcentuales, digamos, ¿verdad? Esa es una discusión. Pero detrás está todo lo que se plantea en torno a la sostenibilidad de la caja jubilatoria en particular, también los problemas del programa de salud, que es deficiente. Sí, obviamente. Muy deficiente. Eso es un tema aparte. Pero entonces hay que discutir si es verdad lo que se dice sobre El porcentaje que va a ir sobre para... la poca sostenibilidad futura del Instituto de Previsión Social. O digamos que es por el modelo que no es sostenible. Yo cuestiono sinceramente esa visión porque tiene 75 años el IPS. Sí. Sobrevivió a todo, a los manotazos más salvajes. Y volvió Siempre fue millonario a considerado muchos. un botín de guerra de las administraciones de turno. Sí.
saqueo brutal, ¿verdad? Directamente, sin antifaz, a plena luz del día. Vemos lo de la última administración de Bataglia, es una vergüenza lo que se hizo. A pesar de eso, el Ministerio Público le quiere blanquear. Pero ese es un caso. En la historia del IPS tenemos millonarios que salieron después de haber pasado por el Consejo de Administración, y ni qué hablar si llegaron a la presidencia. ¿Verdad? Entonces, pero a pesar de eso, sobrevivió. Sí, el modelo IPS El modelo es un buen modelo. Y se le adeuda $1.000 millones. Desde el los Estado le años debe 500. Desde los años 90 hay gente que postulaba que había que cambiar el modelo. Que se acabara el modelo de reparto y recurrir a otro tipo de modelo. Más directo, decís. Inclusive a un modelo de, ¿cómo se llama?, de aportes, recaudación particular. Que vos te jubiles con la plata que aportaste vos individualmente. Ese sistema fracasó en otros países. Sí, Es decir, hasta ahora este modelo sobrevive. Tiene que ser solidario, tiene que continuar siendo solidario el Tiene que seguir reparto. siendo solidario. Hasta ahora sobrevive pese a todas las calamidades que ha sufrido y a las malas administraciones impunes. Ese es un drama IPS, la impunidad que hubo y que hay todavía ahí. Y ese es un drama. Cambiar el modelo, no le veo la razón, a no ser que nos demuestren que va a venir un modelo que sea mejor que este. El tema es que hay que reconfigurar todo y comenzar de nuevo dentro de este esquema que se está usando hoy. Pero esto que se dice, perdón, una cosita nomás, Carmen. Esto que se dice acerca de los problemas, se presenta en forma apocalíptica el futuro próximo del Instituto de Previsión Social, su realidad financiera. Pero eso es porque el Estado no honra sus obligaciones. El Estado le debe más de $500 millones al IPS. Es el mayor deudor. Es el mayor deudor. El sector privado está por ahí cerca. Claro que esos 500 millones que adeudan empresas privadas, muchas de estas ya no existen en el presente, ¿verdad? Ya se las dieron de baja. Pero aunque sea la cuarta parte, son 200 millones. Aunque sea la cuarta parte de esas empresas que la adeudan, las que sobreviven en el presente y no lo hacen por múltiples razones. Y una de ellas es la que citaba hace un rato Bernardo, que es la cultura de la evasión. Entonces, se le adeuda muchísimo dinero al IPS. Si hubiera un plan de pagos, eso redundaría en beneficio de la sostenibilidad de la caja a más largo plazo y también de su programa de salud, que podría verse... Ahora, vos me sin perjudicar a los jubilados y sin Totalmente, armar todo este nuevo absolutamente. cálculo. Pero en base a lo que vos decías de que el IPS tiene 75 años, han pasado varias administraciones de los cuales muchos se hicieron millonarios, sin embargo, hasta el momento no quebró. Quiere decir que, y no quiero también hacer futurología, y siempre se dice, es imposible que el IPS quiebre. Sí, siempre se dice eso. Entonces, ¿por qué llegar a este tipo de cálculo jubilatorio del IPS en base a estas supuestas hipótesis catastróficas del día de mañana en comparación con la Son caja? recomendaciones de organismos multilaterales. Sí, y por eso yo estuve leyendo lo que hoy declaraba la diputada Rocío Vallejo, que en su momento estaba en contra justamente de este cambio, y al respecto cambió de posición, si bien hoy no se trató, insistimos y reiteramos que no se trató esto hoy en la Cámara de Diputados, pero cortito quiero comentar nada más lo que decía Rocío Vallejo. Hemos tenido una reunión amplia con la gente del IPS, donde nos han explicado todos los puntos que hemos solicitado, nos han demostrado con números y nos mostraron la situación de la caja de jubilación actualmente y lo que está ocurriendo con esta casuística. En la práctica, esta reforma implicará que la jubilación ordinaria que cobrará cada aportante cada vez que llegue a una edad, bueno, ahí explica el tema de los 10 años y que se hace con respecto a los últimos 3 años y 10 años. Y según las autoridades del IPS, encontraron varios casos de trabajadores, esto ya sabemos que aportan lo que aportan exactamente. Lo que buscan es evitar la corrupción privada con reforma del IPS, dice. ¿Y cuándo evitamos la corrupción pública, del mal manejo, de los millones de dólares que se perdieron? Porque el IPS creo que están tratando de poner un parche
a una sangría, a un derrame mucho más grande de lo que se admite. A Rocío Vallejo le dijeron y le explicaron. Le mostraron números y ella dijo, Sí, ok, entonces, me convenciste. quiere decir que esa cuestión catastrófica puede ser. Pero son cálculos actuariales los que demuestran la sostenibilidad en el tiempo de la caja. O sea, creo que no son argumentos así traídos de los pelos. No, nadie dice que es traído de los pelos. es Pero que no se considera, por ejemplo, la deuda que se tiene con el IPS. Ah, no, en eso no. Bueno, pero son 1.000 Hay millones también- o 700 millones. IPS habla de una evasión externa. Hay también una evasión interna al IPS, con todos los bienes que tiene IPS. Ayer me contaba que hay una estancia, 22.000 hectáreas en el Chaco, que paga 5, que es de IPS, Sí. que paga 5 millones de guaraníes mensuales Sí, sí. como alquiler. como alquiler. En alquiler de los Claro, Ese es un amigos. caso. Es una locura. Y la cantidad de propiedades que tienen Asunción en otras, donde se Más pagan 1.000 bicoca. millones de ¿Qué dólares, se ¿no? hace? ¿Quién administra eso? ¿Por qué se permite que eso siga así? Claro. Entonces también hay una evasión interna en IPS que hay que tratar de ver qué está pasando dentro. O sea, la solución, son muchas soluciones y no solamente llegar a esto. Hay, para mí por lo menos, se puede ordenar los problemas del IPS en torno a 3 cuestiones. La primera es la corrupción galopante que imperó en la institución, en el ente previsional durante décadas. La segunda es la deuda que acumuló el Estado, que no honra sus obligaciones con el Instituto de Previsión Social. Y la tercera, vinculada a las dos anteriores, es que los dueños del circo no manejan el negocio, sino manejan las administraciones políticas que no tienen vela en el entierro. Y en consecuencia no tendrían por qué estar muy interesadas en la cuestión. La solución a esto, respecto a este último punto, tendría que ser que los dueños sean los que administren los fondos. Eso no resuelve automáticamente los problemas, pero por lo menos son los dueños los que Le da legitimidad administren, al y tema. podrías renovar, elegir, sacar, revocar. Cosas que no se IPS hacen. nació en el gobierno de Morínigo, en el gobierno Morínigo. estatista. Y es una entidad privada usurpada por el Estado, robada por políticos. Esa es la ecuación más o menos. Qué buena que frase. hay. Ese es el título. Ese es el título, ese es el título. Ahora, pero uno de los principales proyectos del doctor Santiago Peña, presidente de la República, fue justamente... Doctor. Él es doctor. Doctor en economía. Doctor en Ah. Es el doctor en economía. Doctor. Entonces Santiago Peña, uno de sus principales proyectos fue el tema de la superintendencia de cajas de superintendencia de jubilaciones, que es una buenísima idea. Lo demuestra que hay un interés en solucionar de cuajo el tema, porque hay datos que hablan de que la sostenibilidad que habla Carmiña de muchas de las cajas de jubilaciones está demostrado que está atada con palitos, con cintas CAT, con saliva. La caja de jubilados municipales es una vergüenza que personas que trabajaron 30 años, aportaron 30 años, hoy no estén cobrando hace 3 meses su salario, su jubilación. Porque ¿qué derechos tienen estos ladrones de a la persona que trabajó durante 30 años aportando y siendo honesto, de virlarle, de robarle su jubilación anga, que ni siquiera es más de 3 millones de guaraníes a veces? Ese es el problema real que hay que solucionar también de una. O si no, esta cuestión de los cálculos actuariales va a ser más de lo mismo, porque el sistema profundamente está corroído por la impunidad, la corrupción, el latrocinio. Si no tomamos en cuenta eso... Yo citaba 3 problemas y hay un cuarto en realidad que es muy importante. Solamente 4 de cada 10 trabajadores aportan al Instituto de Previsión Social. Sí. A pesar de eso es sostenible. Digo porque la ecuación para que funcione y se proyecte en el tiempo un sistema de reparto solidario tiene que ver con la cantidad de asegurados que se van sumando al programa, digamos. Y está vinculado lo uno con lo otro. Entonces, también va a ser más sostenible en el tiempo en la medida que se incorpore, se formalice más, esto que decía hace un rato Carmiña. Claro, En la medida en que se vayan formalizando más las empresas y los trabajadores que hoy trabajan en negro en esas empresas, también, esto todavía es un problema a resolver en nuestro país. La altísima tasa de informalidad que hay en el mercado laboral, que es la otra discusión. ¿Cómo se hace? Porque no basta decir, Gadi, que tiene una microempresa, tiene que obligatoriamente cumplir la ley y si no, va a ser sancionado. Porque como microempresaria lo más probable es que si se le impone eso se funda. ¿Sí? Entonces,
y se pierda un puesto de trabajo que lo tiene de manera informal, en negro, sin IPS. Pero si sumas la cantidad de Gavis que hay, eso sería una catástrofe. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Y se puede hacer por el lado de una política, de una reforma del mercado laboral que tenga como uno de sus pilares políticas públicas del gobierno para respaldar a las microempresas. No como algunos insinúan, vamos a flexibilizar más, vamos a legalizar lo que pasa con las microempresas y lo que está en negro vamos a blanquear, aunque no paguen IPS y compañía, que no sea una cuestión ilegal. Eso sería absolutamente injusto. Al respecto, hay algunos emprendedores que dicen, yo no puedo tener IPS. Claro. Porque estoy desamparado. Quiero que sea aportar, particularmente soy un emprendedor, trabajo y no puedo aportar. Entonces el debate es el mercado laboral. Habría que ver cómo se maneja todo ese tipo de cosas. Y también depende del factor biológico. Nosotros hasta ahora tenemos bono demográfico. Va a cambiar. Hasta ahora. Pero hay que ver que la longevidad es cada vez mayor. Antes teníamos un promedio de la gente de y la tasa de natalidad no es la misma que teníamos hace 30, 40 años atrás. De aquí a 20, 30, hay que pensar a largo plazo. Eso es hacer Estado, política de Estado. Pensar dentro de 20, 30 años, porque la gente vive cada vez más. Y vamos a tener cada vez menos jóvenes, es decir, cada vez menos activos, quizás. Y con este asunto de la evasión, eso va a empeorar. Si es que ahora se hizo un shock con esta ley, con este proyecto de ley, que seguramente se va a promulgar. Pero después hay que ver, porque hay muchas cosas que hay que acomodar al mismo tiempo que la ley. En el Paraguay, generalmente la ley está hecha para no ser cumplida. Sí. Pero esperemos que sea cumplida y que se arreglen. Que esta ley es para justamente las empresas fraudulentas, ni hablar de las empresas que le descuentan a sus empleados y ni siquiera están aportando. Eso ya es aparte. Eso es robo no sé directo. qué van a hacer con eso. Respecto a esta deuda que mencionaba don Benja, la deuda que tiene el Estado, la deuda histórica con el IPS. Durante la pandemia el Estado había desembolsado 100 millones de dólares y le dijo al IPS cómo gastar, ¿verdad? Sí. Era para el subsidio a los trabajadores suspendidos. Y esto es posible, o sea, No. el Estado puede disponer como el IPS... No, en teoría no. Y legalmente tampoco, pero no es una función del IPS pagar un seguro de desempleo, que es la figura que se utilizó durante la pandemia. Y en el gobierno de María Auxilio le dijo, te devuelvo 100 millones de dólares de la deuda total, pero vas a gastar en esto. ¿A razón de qué? Por eso decía, la presencia política, que no se restringe al presente, ni mucho menos, sino desde que nació la previsional, no es sana. O sea, perder cuidado que los dueños actuarían de otra manera si fuesen los que administran el Instituto de Previsión Social. Pueden ser algunos administradores malos, y bueno, se los vuela como se los vuela en una empresa privada, ¿verdad? A veces se contrata a un gerente administrativo que no funciona y se lo cambia, o un gerente general o el presidente mismo de la empresa. Se reúnen los accionistas y dicen vamos a cambiar de presidente. Pero nadie les elige desde afuera, ni al presidente, ni al gerente, ni a los directores de la empresa. Entonces, se normalizó nomás por peso de la tradición que los políticos administren a su gusto y paladar el ente previsional. O sea, la caja chica de cada uno. No hay ningún fundamento para que eso sea así. En un comienzo, por lo menos, el Estado aportaba, decía que no aportó nunca, ¿verdad? Entonces era socio. No se concretó eso. Por eso también se fue acumulando una deuda histórica tan grande. Pero esa es una discusión que ni siquiera se plantean los asegurados, ni los gremios se plantean esta. Ahí está el consejo. ¿Para qué sirve el consejo IPS? Donde supuestamente están los trabajadores representados, están los gremios representados, están los jubilados representados. ¿Y qué hacen los representantes? Entonces tampoco el Ejecutivo tendría que designar a la autoridad del IPS. Efectivamente, es una discusión más de fondo, ¿verdad? Que no se plantea ni de casualidad. Por eso decía, ni los gremios siquiera plantean. Pero es lo más razonable, lo más lógico. Es un statu quo que le conviene a justamente lo que están ahí hace años manejando todo. Acá no me estoy refiriendo a la actual situación, estoy hablando en términos históricos. Acá el IPS navegó a dos aguas recibió ataques de dos ángulos.
sectores políticos que le daban manotazos sistemáticos a sus fondos, a sus arcas, y sectores privados que quieren hacerse cargo del negocio de la jubilación, del seguro médico, porque imagínate cuántos, estamos hablando de más de 1 millón de personas que hoy dependen del programa de salud del IPS. Sí. 1,5 millones casi. Es mucho. ¿Verdad? Entonces es un mercado muy apetecible. Y en ese marco funcionó durante 7 décadas. Pero en algún momento, bueno, un acto de coherencia y de justicia sería que los propios dueños digan, bueno, nosotros vamos a tomar las riendas de esta entidad. Que esa sería una verdadera reforma, que sería una nueva forma Ahí está. de administrar, ¿verdad? Pero ¿quién va a cargar con los costos políticos financieros de una reforma de ese tipo? Con respecto a los Todo político. consejeros del IPS, ¿verdad? Que si bien creo que hace no sé cuánto tiempo dejaron de ser públicas justamente las audiencias que tienen, ¿desde cuándo existen los consejeros y se reúnen para qué? Esto desde mi total desconocimiento pregunto. Eso desde el inicio del IPS. Está concebido así. Y de todos los entes públicos en general, ¿verdad? De todas las empresas. Y se juntan para, demos Autárquicas. consejos al IPS. Tenés con Copaco, ESAP, con todas las Y funciona de forma instituciones, corporativa. Porque al comienzo, por lo menos, cada uno llevaba la voz de su corporación. El empresariado, bueno, defendía la labor del empresariado. Y durante los primeros tiempos, por ejemplo, el representante de los trabajadores representaba a los trabajadores. Hoy ya ni siquiera representa a los trabajadores. No. y por Hoy la- es un ser que está metido más dentro del sistema de IPS que representando a los trabajadores o representando los intereses de los trabajadores. O sea que hasta eso está totalmente... Pero eso te pasa, ese cuestionamiento puedes hacer hasta Consejo de Itaipú para que existe. Ah, ¿Verdad? ¿Para qué existe? todos los consejos. Todos los consejos, por eso exactamente. En teoría tendrían que cumplir un papel muy activo, es decir, que el titular del ente en particular esté sujeto y subordinado al consejo, pero en la práctica nunca es así. Reciba los consejos. El titular está muy por encima del consejo y depende de las órdenes políticas del gobierno de turno. Entonces, los consejos en la práctica no cumplen Sí, ningún al ningún comienzo papel. fueron órganos consultivos, después ya fueron órganos políticos, Después ya fueron- para ubicar a los clientes políticos. Después ya directamente organito nomás. Organillos. Continúan siendo órganos políticos con sueldos... De primer mundo, entonces muy lejos de podrían- nuestras posibilidades. Vamos a ver qué pasa si el tema... Yo aliento la esperanza de que la Cámara de Diputados discuta con amplitud en su próxima sesión, que esto no vaya simplemente por vía de la sanción ficta. Y bueno, seguramente se va a aprobar en los términos que ya tiene el proyecto fue sancionado, recibió media sanción de la Cámara de Senadores, y escuchemos los argumentos que esgrimen los diputados para hacerlo, ¿verdad? Queda una semana. En una semana, le queda una sesión. Una más, sesión me nomás parece. queda. Después ya hasta marzo no te veo nada. Pero después yo no sé si ya tiene sanción ficta esto. Sí. ¿Crees que te diga cuándo? Porque tengo todavía acá no cerré la orden del día de Se puede lo... convocar, o sea, la comisión permanente La del comisión Congreso permanente. podría Esto convocar a la estaba Cámara de como Diputados número- para tratar Yo no sé algo. si puede tratar un proyecto de ley, estoy seguro. ¿Qué número era que La estaba? comisión puede permanente, convocar a la Cámara. A la al Cámara, Pleno. sí. Perdón que estoy haciendo esto en vivo, ¿verdad? Pues ya sé que no tenemos que ir a un Para que se den cuenta que estamos en vivo. cuarto intermedio, tenemos que ir enseguida. Ese plazo evidentemente no se interrumpe por receso parlamentario, corre Hablen igual. un ratito mientras yo busco acá. En serio. No, pero lo relevante es apostar justamente a un debate mucho más serio, mucho más grande, mucho más amplio. Yo por eso estoy esperando que alguna vez termine de reglamentarse la ley que crea Superintendencia. la superintendencia de jubilaciones. Pero el problema ahí es que no se puede integrar ya no recuerdo el nombre, si es consejo o cómo se llama. Comité, consejo, algo, pero un grupo de gente que se reúne. Bueno, todavía no se puede integrar si quiere. Mira que cuánto hace que se aprobó ese. Y un esa año ley. ya. Un año. Sí, ahora Después de un justamente. año todavía no se integró el órgano que tiene que, digamos, poner en práctica el nuevo tipo de funcionamiento con el superintendente a la cabeza. Muy bien. Y eso vamos- depende, me parece que son los trabajadores los que todavía no designaron. Los trabajadores deben no sus designar. representantes.
Muy bien, la presidenta pidió un cuarto intermedio porque no está encontrando No en el importa. punto del día justamente lo que acabamos de debatir. Así que cuarto intermedio, pausa y ya volvemos aquí en 12.8. Muy bien, continuamos aquí en 12.8 y el día de hoy lastimosamente se confirmó primero que nada se halló el cuerpo de una mujer en Chacoí, donde finalmente el hermano de la mujer desaparecida de Cacupé confirmó que es el cuerpo de su hermana a raíz de los tatuajes que pudo observar. Es justamente lo que vemos en pantalla. Confirman que el cuerpo hallado en Puerto Elsa es de Lady Karina Amarilla. Ella estaba desaparecida desde el 5 de diciembre, donde la última vez que habló con su hija, con sus hijos, dijo que estaba todo bien. Había partido justamente hacia Puerto Elsa para ir a hacer unas compras. Había hecho denuncias a su expareja por justamente violencia. Quedó en la nada esas denuncias y el día de hoy hallaron su cuerpo ya en estado de descomposición. Serían 5 días después, hoy estamos 10 exactamente. Y mañana se va a estar realizando obviamente la autopsia. El cuerpo hallado se trata efectivamente de Lady Karina Amarilla, esta mujer de 42 años, donde tenía, creo que hizo como 3 denuncias a su expareja. Su expareja, bastante joven, se llama 22 años. 22 años. 22 años, Fabricio José Noguera Martínez, quien ya fue detenido luego de hallarse el cuerpo. No sé por qué se da esta situación así. Tenía también una orden de alejamiento él. Sin embargo, según lo que dijo el fiscal, él aparentemente cuenta con una coartada. Si bien el día de su desaparición, él se encontraba por Asunción con su nueva pareja, y su nueva pareja, por supuesto, que afirma esta coartada, que se encontraban por acá y que luego volvieron a Cacupé. Pero, una vez más, ¿hasta cuándo va a pasar esto de que una mujer realice la denuncia por violencia, que no pase nada? Nunca le hicieron nada a este chico más que ponerle una orden de alejamiento, que sabemos muy bien eso nunca se cumple en nuestro país. Y 5 días después aparece muerta en estado de descomposición. La familia pedía socorro. Creo que el día de la Virgen de Cacupé o el fin de semana de Cacupé recién se le dio también mucha notoriedad a través de los medios de comunicación, pero el resultado es este. Una mujer muerta. No sabemos si se trata de un caso de feminicidio, lo sabremos después seguramente cuando se haga la autopsia, pero pasará seguramente a ser un número más en las estadísticas. Claro, la autopsia va a confirmar las causas de la muerte. La investigación, si es un acto de feminicidio, todo apunta a que sí, porque habían 2 denuncias hechas por esta mujer contra su expareja. Había una orden de alejamiento resuelta por un juzgado, por la cual este hombre no podía acercarse no sé cuántos metros a la redonda, no podía aproximarse. Sin embargo, antes de pasar al sin embargo, también contaba con denuncias de su propia madre por violencia intrafamiliar. 3 denuncias por violencia familiar, 2 de ellas de su expareja, y una orden de alejamiento. Viola la orden de alejamiento. Pasa frente a su casa. Es denunciado por uno de los hijos de la mujer. Y el fiscal Maldonado, me parece que es el apellido, Carlos Maldonado, le abre una investigación por presunta transgresión a la ley de armas. ¿Por qué? Porque él Porque le decía había apuntado con un arma y toda la hora decía que tenía un arma. Bueno, pero la pregunta es entonces, ¿por qué no se tomaron las medidas ante la violación de la orden de alejamiento? Porque se supone, vos dirás que sos abogado, que la orden de alejamiento es para proteger a la víctima, a la que está denunciando hechos de agresión. Entonces, al agresor presunto, se dice, vos no te podés acercar a esta O para persona. calmar la conciencia de un sistema que no funciona. Bueno, pero entonces, eso nos remite a una discusión que yo quiero plantearla, ya lo hablamos la vez anterior, que es cuando el Estado falla en sus obligaciones y la conclusión es una muerte. Entonces,
en Argentina, yo te comentaba el otro día, Que me pareció y en maravillosa. otros Esa países figura yo no la conocía. se diferencia la figura del feminicidio del femicidio. A ellos le llaman femicidio a lo que nosotros llamamos feminicidio. Es decir, la muerte por generalmente la relación de pareja, la expareja produce es responsable del crimen. Y feminicidio cuando el Estado falla en el asunto y termina siendo responsable. Este puede ser el caso, por ejemplo. Claro. Y tantos otros, no es este, tantos otros en el pasado que no se respetaron las órdenes de alejamiento, de esto, aquello y lo otro, y termina en la muerte de la víctima. Pero hay forma de controlar efectivamente las órdenes de alejamiento, o la única manera es que No. la persona que realmente recibe la orden cumpla. A ver, si me En este permite. caso yo creo que porque hubo otra denuncia. Mirá Sí, que de la pasó propia esto. mamá. Sí. Sí. Ahora, si me permiten, hoy en el colegio ISAT, que lástima no le pude pasar las imágenes a la gente de producción, tenía que recibir su título de bachiller Lucas Ibarra. Tenía 17 años. El día 12 de abril de este año, en Lambaré, barrio Santa Lucía, observó él de repente como su entonces ex cuñado, un hombre de 27 años, ya le voy a decir el nombre que no me acuerdo ahora mismo, nuevamente volvía a la casa para tratar de hablar con su hermana, su expareja. De repente él escucha, este señor se llama, te digo el nombre rápidamente, es Félix Ariel Arzamendia Trinidad. Él, Lucas, observa como Félix, de 27 años, en cierto momento, cuando la discusión estaba muy caliente, con un cuchillo en la mano, se lanza encima de su exnovia y él se mete en el medio. Lucas, de cuyo nombre nos hemos olvidado hasta hoy, recibe una cuchillada en el estómago, una puñalada certera en el estómago que lo mata. Hoy tenía que recibir Lucas su título. En el colegio Isatú lo recibió su papá. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Para entender que esta no es una cuestión de hombre malo, mujer buena. Y me permiten decir lo siguiente. Sí, me van a matar, vos querés pegarme, no importa. No, termina tu... Ok, la violencia no es cuestión de género. Mientras el sistema plantee para limpiar sus errores de que la violencia es una cuestión de género, seguiremos teniendo casos como este. Y si me permiten, quiero agregar un punto más. ¿Ustedes saben cuántos hombres denunciados por violencia intrafamiliar reciben tratamiento psiquiátrico, psicológico o de desintoxicación en el país por orden judicial cuando son denunciados? Cero. Se recibieron en este año más de 45.000 denuncias por violencia intrafamiliar. Ceros violentos han recibido tratamiento psiquiátrico, psicológico o de desintoxicación. Entonces, ¿cómo se pretende anular un hecho de violencia cuando aquel que ejerce la violencia tiene todavía la violencia en sí? Y la única manera que el Estado encuentra para anular su violencia es castigándolo con un papelito, apartándolo, metiéndolo en la cárcel. No se está tratando el tema que es De la fondo, violencia. claro, no hay no te digo una reinserción, una rehabilitación no Ahí hay. está, rehabilitación. ¿Por qué? Porque ayer justamente nos explicaba el ministro del Interior de que no hay suficientes psiquiatras para los adictos, no hay suficientes psiquiatras que puedan hacer esta rehabilitación dentro de un sistema penitenciario para una posible reinserción social. Pero volviendo a este caso y sobre lo que vos decías, no hay género para la violencia, ok. Pero hay más casos Sí, de estamos de violencia acuerdo, contra la querida, mujer. estamos de Se acuerdo. sabe eso. Ahora, volviendo nuevamente a este caso, A ver. yo hoy lo escuchaba al comisario hablando con varios medios de prensa con una frescura contando, como si fuese que está contando que asaltaron intentaron asaltar un banco. Y el propio no pasó relato de nada. los periodistas también es así. Pero Relatamos, de verdad, hemos normalizado. la frescura con la que este comisario hoy contaba cómo fue desde el momento que tenían la denuncia de la desaparición de Lady Karina Amarilla, la denuncia por violencia de su expareja, de este señor Fabricio José Noguera Martínez,
y que su GPS efectivamente marcaba, el GPS de su teléfono marcaba en el lugar donde hoy encontraron su cuerpo muerto en descomposición. Mi pregunta es, ¿alguien la buscó? Es lo único que yo quiero saber. Porque Te voy daba a a entender decir- de que te- nadie la buscó. Es que te voy a responder porque le escuché al fiscal decir que, fiscal Maldonado, en uno de nuestros medios, justamente, le entrevistaban esta tarde y él decía que el problema fue que desapareció el 5. Sí. Se iban a iniciar las investigaciones del caso y ya coincidió con Cacupé. Entonces, como un justificativo, el tema. Y el 8.000 9, agentes ahí. el día 9, allanan la casa de este muchacho. Ah, pero espera, la Virgen le dijo, "Oye, no pueden buscarle a una mujer 4 días desaparecida". después se procede al allanamiento Pero por el estado del de domicilio condición y detención se de este sup- muchacho y al se día está 10º se suponiendo encuentra de el cuerpo. que ella ya murió el 5. Al día 5º, perdón. El día del hecho murió. No, pero espera, pero- le hacían esta consulta al comisario, entonces habría muerto el 5, el día que desapareció, porque justamente... Y la verdad que eso hay que ver con el mañana, con la autopsia, porque viste que hace mucho calor y llovió y capaz le trajo pues nomás el río y de verdad me daba asco la forma en la cual se expresaba un comisario con la frescura de la cual le hablaba de una mujer muerta que había realizado la denuncia, que este hombre también, que hoy está siendo, en este caso, hasta el momento es el único sospechoso, si se trata de un caso de feminicidio, que también habría amenazado a la madre de esta chica, Bueno. a su hija también, y nadie hizo nada. Nadie Permíteme- hizo Yo nada. creo que permito. el Estado, A ver. el Estado nunca ha tomado en serio este tema. Que la violencia, en el caso específico la violencia Y vinieron a poner una ley, género. la 5.775, y que es una basofia ideológica que no ha solucionado Pero nada. Héctor, vamos a dejar- Comenzando, Perdón, por, profesor. comenzando por la justicia. ¿Cuántas denuncias hubo que no prosperaron y terminaron en feminicidios, en crímenes? Entonces, hay una responsabilidad del Estado. Sí es. Y hay un problema economicista. Una de las soluciones, parches, es el tema de las pulseras, las tubilleras. Hasta ahora están discutiendo el precio. Mientras discuten el precio, se sigue matando gente. Exacto. No sé si será la solución precisa, pero por lo menos va a ser un paliativo y va a impedirle o va a dificultarle al sujeto cumplir con su objetivo, porque este tema de la prohibición de acercarse es inútil. En algunos casos sirve, en otros no. No, el tipo que está ya dispuesto a hacer lo que quiere hacer no se va a detener ante nada. Además, Solamente se va a detener patológico. ante un control. Y eso ya es recurrirnos a un tema de la represión. Ya, después podemos hablar de todo, cómo se evita eso y cómo se hace Pero un hay que tratamiento, pero hablar. el tema es que hay que parar esto. Hay que hablar de la represión y hay que hablar sin ningún tipo de vergüenza, porque yo no me parece bien, Héctor, que vos diluyas el problema de la violencia contra la mujer en la violencia en general. Claro que hay una situación de violencia general, y la violencia general es repudiable desde todo punto de vista. Pero es lo mismo que, con el criterio que vos estás desarrollando, decir, la pobreza genera delito. Mientras Me no se he expresado mal. espera. Me Mientras expresé no se mal. resuelva el delito, no se va a resolver el problema de la delincuencia. Está bien, en un sentido cierto, pero vos combatís y reprimís la delincuencia. Perfecto, pero yo no Entonces, estoy lo que diluyendo digo es en el la caso, gravedad del lo hecho. que digo en el caso de la violencia de la mujer no es un invento, es una cuestión estadística. Pero yo no estoy diciendo que sea un En el invento, mi mar- querido. Porque el caso que vos mismo mencionaste, el ejemplo que vos trajiste, que planteaste, de este chico que tenía Lucas. que recibirse, Lucas. fue una muerte, un daño colateral. Fue fruto de un intento frustrado de Sí. feminicidio Totalmente de acuerdo. y que tuvo, obviamente lo que busca hacer un hermano, protegerle a su hermana y terminó muerto él. Entonces también estamos hablando, lo que digo es, hay una violencia específica y los números estadísticos lo demuestran, que la violencia que se ejerce sobre la mujer tiene características muy singulares y es una epidemia que existe en nuestro país, por eso tantos casos de denuncia como estás mencionando. 45.000. Que en el caso de los varones, que los habrá, y hay, de hecho hay
varones que son asesinados por su pareja, la relación Y ese es homicidio. 99 a 1. Eso es homicidio. No, porque no es una Si un hombre pues, muerto por su porque expareja, es homicidio. Pero ¿por qué tenés que no, porque no es ridiculizar una la ley? constante, no es una constante. Es una parte insignificante de esas estadísticas. Pues no te estoy diciendo en cambio, lo a la mujer contrario, se la Benja. mata por su condición de mujer, la si me- superioridad del hombre. Benja, no te estoy diciendo lo contrario. Si me permiten, Héctor. No te estoy diciendo yo lo no te quiero- contrario. yo no te quiero Me psicoanalizar parece ni muy nada, bien. pero tengo como una percepción y no sé si vas a ser Benjamín es sincero o no. culpable. Te Sí. quiero hacer una consulta. Yo después. ¿Vos fuiste un hombre golpeado en algún Jamás. momento? Es que yo soy testigo de lo que está pasando hace más de 25 años. Hace más que llevo en esto y hace más de 20 años soy especializado en el ámbito judicial. Hace más de 20 años. Sí. Yo soy testigo de que el Estado ha asumido medidas para lavar su conciencia porque no tiene la capacidad intelectual o no tienen los que ejercen la autoridad de enfrentar adecuadamente y de proteger a la mujer. A mí lo que me da En eso rabia... estamos de acuerdo. Ahora, ¿vos crees también que un hombre que quiere matar o que mata a su pareja es una persona con problemas psicológicos? No, Pero no está loco. está dentro de todos sus cabales y muy consciente Sí, no estoy de diciendo lo lo que contrario. hace. Pero mi querida, a ver, vos no hace falta que vos estés loco Claro. para irte al psicólogo. Yo no estoy hablando, o sea, no quiero que confundan, o Claro. tal vez me estoy interpretando No, mal. no, sí, pero pero- el individuo que violenta a la mujer, Sí. ¿verdad? Es una Sí. cuestión patológica, pero no quiere decir que esté Totalmente. enajenado. Claro. A ver, hay una cuestión que es la celopatía, de la cual no se habla mucho. La celopatía es una condición psicológica muy presente en el hombre, en especial en Paraguay. Esa mujer es mía, me pertenece, o conmigo o con nadie. Yo estoy consciente de eso. A mí lo que me da rabia es que se asumen soluciones para lavar la conciencia de aquellos que no saben lo que tienen que hacer o no quieren hacer. Yo les di un dato concreto, gente. Pero pasa, Héctor, que al inicio decías que es el sistema el que le pone género a la violencia. Sí. Cuando en realidad son los hechos los que ocurren y te dicen también eso. Al sistema le fue más fácil. No, es el sistema el que inventa Al las cifras. sistema le fue más fácil establecer un relato para no solucionar. Y te doy este ejemplo, vuelvo a darte el ejemplo. No está en el ámbito, no está obligada la jueza o el juez de paz cuando viene, no sé, Dios no quiera, Carmiña, a denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, Dios no quiera, viene, no está obligado la jueza o la jueza a ordenarle al tipo a quien le denuncia a Carmiña. Vos, mi rey digo a vos te denunciaron porque le pegaste. Yo ahora mismo te voy a enviar a la cárcel, ahora mismo, pero vos tenés la obligación de irte a un psicólogo, a un psiquiatra o de desintoxicarte. Si vos en un mes no me traen un informe o en 15 días de que vos comenzaste a irte al psicólogo o al psiquiatra o a desintoxicarte, te meto en lo más profundo de Tacumbú. Esa es la solución para vos. Es que no se le trata al violento, al hombre Pero violento. esa es la solución Sí, para no vos. se Lo que toma. pasa es que para que uno quiera curarse, ¿verdad? Porque sería una forma de llamarle curarse, tiene que ir por voluntad propia. Tiene que no ser por porque orden se te judicial. imponga. Es que no funciona así. Es que tiene que ser por orden Pero judicial. Ok, son cuestiones pero- distintas. Sí, porque pero lo que pasa es que vos- a todos nos dicen anda al psicólogo, pero no te vas porque te dicen, ¿entendés? O sea, tiene que ser por orden tener una judicial. voluntad. Bueno, pero hay una primera cuestión que es la sanción. Una persona que es violenta valiéndose de su superioridad, Sí. en el caso del hombre sobre la mujer, es un peligro para la vida de esa persona. Tiene que estar tras las rejas. Para la sociedad. Adentro puede consultar con el psicólogo que quiera, ni un problema. Es más, le puede poner el estado al psicólogo. Pero ese tipo afuera es un peligro para esa mujer. Porque así como le cagó a patada una vez, le puede cagar patada una segunda vez y a la tercera le puede matar. Y al salir vaya a ¿verdad? matarlo otra vez. Bueno, entonces, está bien lo que vos decís, pero hay una sanción previa o una medida que tiene que tomar la justicia para Ante el hecho evidente. limitar las capacidades de este tipo de ejercer daño de esa persona en particular. Es una sanción penal. Y en ese marco estoy de acuerdo con los tratamientos que haya que hacerle y compañía, que es un tema bastante más complejo para vos dentro que de la arranca cárcel. en el jardín de infantes. Para vos dentro de la cárcel. Sí, sí, Para sí. mí, como medida Sí, coercitiva, categórico. bajo Toda amenaza de persona que cárcel. representa un peligro para terceros no puede andar libre. Entonces vamos a Ni llenar con las tobillera. cárceles. Y Es sí, que lo que pasa es que, a ver, Yo sí, creo que como sí. decía Gaby,
¿quién te da la seguridad de que una persona cumpla su prisión domiciliaria? No prisión domiciliaria, su Orden de alejamiento, su alejamiento. orden de alejamiento. Nadie te da la... Nadie. ¿Quién te da la seguridad de que esta persona va a cumplir justamente ir al psicólogo? Me da o un tratarse? ejemplo. Yo juez. Dios nos quiera yo llegue a ser juez porque voy a ser peor que Benjamín y le mete a todo el mundo en la cárcel. Yo juez, O a le llene nadie. un caso. El tipo X a su pareja le pegó por la cara, pero se lo patea hace mucho, denuncia a ella. Yo veo que acá hay una Violencia situación... psicológica y violencia que, física. claro, que hay el tipo tiene una forma de actuar. Entonces, ese tipo, orden de alejamiento, exclusión, tratamiento psiquiátrico, psicológico y de desintoxicación. Si esto vos en 5 días, le digo a X, no me traes un informe de tu jueza o de tu psicólogo o psicóloga que vos tenés que pagar o del médico para que te desintoxiques, te meto en la cárcel. Si no tiene los medios, en 5 días no Además, se corres cura. el riesgo de que el tipo furioso, porque a raíz de la denuncia de su señora que recibió el sopapo, el juez le ordena este tipo de cosas, se vaya en esos 5 días la liquida. Entonces, Y entonces, pero con ese papel no hay sirve una también. discusión que es complicada, que yo admito que es complicada. Es muy Que complicado porque es de... la presunción de inocencia por un lado, en tanto no se culmina la investigación, y el riesgo que representa el investigado, cuya inocencia se presume, Sí. según imperio de la Constitución, en ese periodo de investigación que todavía no culmina en un veredicto judicial. No quiero hacer Pero publicidad. si hay suficientes indicios, testigos, de que esa persona ejerció la violencia peligrosamente sobre su víctima, esa persona no puede ser Hay libre. otra No cosa. puede estar Ustedes libre. saben que el sistema no está integrado. Vamos a Hay escuchar literatura a Bernardo. judicial mucha literatura judicial sobre eso, que afirman que los asesinos seriales, los violentos, en este caso creo que entran los feminicidas también en este rubro, son seres absolutamente racionales. Es decir, sorprendentemente racionales, que planifican sus actos de manera muy fría y calculadora. Pero al mismo tiempo son seres patológicamente enfermos. Es decir, claro, patológicamente. Son seres Tiene una enfermos. condición. Pero entonces es una rareza que no sé si pueden ser tratados aquí o hay gente que pueda tratarlos así o se les puede dar la libertad como para que ejerzan su criminalidad racional mientras se espera que se rehabilite. Ahora, pero este señor tenía orden de alejamiento de su expareja y de la actual a quien presuntamente mató. Sí, por eso que no te estaba digo. integrado el tema. Por eso, mira la responsabilidad del Estado en este caso y en tantos otros. A veces la responsabilidad es a nivel policial. Ni siquiera toman la denuncia. Le Desinterés. dicen nomás, no, esta cuestión no, Le dice, no es conveniente. estás Anda, segura, mamita, sí, porque mira que te vas a quedar sola, tenés hijos. el tipo te mantiene, que esto y aquello. Sí. Después a veces pasa a la fiscalía, se arregla en la fiscalía. A veces es el juzgado el que toma las medidas desacertadas que terminan finalmente en la muerte de la persona. Entonces, y acá no hay una responsabilidad del Estado. Directamente, esto que vos hablabas de impunidad en el caso del IPS, estas muertes quedan en la absoluta impunidad. Y tenés toda la razón y eso debe ser parte del debate, porque vos lo de pasada totalmente me diste una claridad, yo no sabía de esa figura. Y eso hay que aplicar también. Esa es parte también de una solución más integral. Que aquel policía, aquel fiscal, aquel juez que no tomó con seriedad la denuncia de una mujer violentada, ¿verdad? Y no hizo su trabajo. Ese tipo tiene que pagar con sus huesos en la cárcel o la pérdida de su laburo y sanciones penales incluso. Eso también falta. Hace poco en las redes sociales hubo un caso, un hombre estaba sentado en un shopping y viene una mujer y le grita, comienza a gritarle, vos tenés prisión domiciliaria Ah, claro, su hija. Su hija. Dice, por mi hija tiene que ser... Padrastro. ¿Quién siguió ese caso después? ¿Qué pasó con ese señor? Tenía prisión domiciliaria. No olvidamos. Si tenía prisión domiciliaria y Violó. pasó por encima de la Violó. prisión, él tiene que ir a la cárcel Tiene que ir inmediatamente. adentro. Y ¿Qué si había pasó- un qué policía pasó ahí con el- presente, le tenía que agarrar. Mira, ¿Qué pasó con el fiscal que... Entonces, por eso ese tipo de lo que casos- dice Benjamín, Sí, era es la abuso Abuso re- sexual en menores, gravísimo. gravísimo es lo que vos decís, tenés toda la razón. Mientras también decida sin castigar realmente a aquel funcionario en representación del Estado que no hizo su trabajo para proteger a esa mujer,
Sí, vamos a tener muchas. Ahora, lo muchísimos de casos. este caso específico, la excusa de que era operativo Cacupé, No, me eso parece- es me parece grosero. una vergüenza. Es una vergüenza. Me parece una vergüenza. Es escupirle a la Virgen, primero que nada, y por sobre todas las cosas, no estaban todos los policías justamente ahí. Hubo 8.000 policías Por favor. destinados al operativo. Además, Sí, pero- pero si hay una mujer desaparecida con 2 denuncias, por favor, nadie la buscó. No, Pero a hay, nadie le hay una importó. cuestión, además, por eso vos sos abogado y a lo mejor no podés echar luz en la materia. Si una persona tiene orden de alejamiento es porque puede ser un peligro para la víctima. Sí, señor. Si la víctima denuncia, violentó la orden de alejamiento. Inmediatamente tiene que ser adentro. detenido. Cualquier policía. Bueno, pero escúchame, lo que hace el fiscal es iniciar una investigación por otra cuestión. Bueno, Transgresión a la ley de armas. Maldonado tiene que ser hoy mismo ser puesto. Exacto. El fiscal general del Estado le tiene que llamar a Maldonado y decirle: che, ¿qué hiciste? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, le tiene que llamar a la jueza de paz de este caso y decirle: che, ¿qué hicieron ustedes? En tanto y cuanto no se aplique la figura que vos decís, Benjamín, y me voy a hacer cargo de armar ruido sobre ese tema, va a seguir la irresponsabilidad criminal de agentes del Estado que están ahí para proteger a la mujer y no lo hacen, porque toman el hecho de la violencia como un caso más. Por eso yo contaba cronológicamente. Sí. ¿Qué sentido tiene haber detenido a este hombre cuando hallaron el cuerpo de esta mujer en descomposición? Sí, bueno, por lo menos va a pagar sus culpas, pero la muerta ya está Sí, muerta. pero ya está bien muerta. Y se pudo Habíamos- haber evitado esa muerte. Claro. ¿Mm? Pero no Es que tenemos, a ver, no- Este año creo que, si no me equivoco, hasta el momento todos los casos de feminicidio tenían una orden de... alejamiento. No, tenían una orden, perdón, una denuncia por violencia. Y ahí está la Todos responsabilidad del los Estado. casos Prácticamente con La denuncia mayor de parte de los violencia. feminicidios pudieron haberse evitado. Todos. Y eso es responsabilidad del Estado. Mira, Exactamente. hoy justamente se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Sí. Humanos. Muchas veces se malinterpretó que son los derechos humanos y se cree que yo, ciudadano común y silvestre, le ataco a Gaby y bueno, ahí hay un problema de derechos humanos y no es ahí donde se plantea. Esto se resuelve en el ámbito del Código Penal y cosas por el Claro. estilo. Es cuando el Estado infringe derechos del ciudadano. ¿Y por qué esto es importante? Porque en este caso se aplica justamente eso. El Estado está obligado a proteger al ciudadano y cuando recibe las denuncias tiene que actuar en consecuencia. Y no actúa y se producen los desenlaces trágicos como este u otros, Pero no muchos casos, renunciemos a ningún y tipo nadie de asume la herramienta. responsabilidad del caso, las culpas del caso. No renunciemos a ningún tipo de herramienta para precautelar la integridad del individuo que denuncia el hecho de violencia. Si una de esas herramientas puede ser el tratamiento psiquiátrico, psicológico de No, por supuesto que situación, sí. no renunciemos a eso. Y ahí ya vamos a entrar en un terreno más espinoso porque de verdad es un tema complejo, cultural, sistémico. Ahí ya es un tema Claro. bastante más amplio. Pero por lo menos las medidas que se pueden tomar para amortiguar un tanto, disminuir un tanto estas estadísticas horrorosas, hay que tomar. Ahora bien, a ver, lamentamos cualquier tipo de muerte, pero creo que en los 5 o 6 años últimos la cifra, a Dios gracias, va bajando. Lamentamos y lloramos la muerte de cualquier persona en ese tipo de circunstancias, pero han bajado. Se llegó a un nivel, a un punto hace 10 años atrás de 49. Sí, pero te digo, va a Quiere decir 40 que y también- pico, 38. O sea, Sí, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho para hacer, pero esa irresponsabilidad del Estado es algo de la cual no se puntualiza y hay que puntualizar mucho más. igual la violencia contra la mujer, los casos son infinitamente más numerosos. Felizmente se llega a un segmento, un sector minoritario es el que termina sufriendo los efectos del feminicidio, digamos. Pero el tema de la violencia está institucionalizado. Sí, ahora el tema es la Y violencia por contra la eso es mujer. importante el tema de los juzgados especializados en Que no se hacerse trató cargo hoy. de este Se caso. presentó el de tema de los violencia. jugadores. A ver, espera. trató nada. Se presentó la ley 1600 como la gran panacea. Se presentó la ley 5775, que era un mamotreto de 180 artículos meramente declarativos, poco eficientes. Bueno, pero Ambas con ese leyes criterio, no sirven abolir para la un- Constitución. El problema no es la ley. O sea, primero, hay Sí. que discutir la ley porque la ley es la que establece
derechos, obligaciones Sí. y compañía. Sobre esa base después ya están las instituciones y las personas que están al frente de las instituciones para aplicar esa ley. Y que se sigan Pero vos no presentando más invalidás leyes. la ley o la constitución porque determinadas personas no las ponen en vigencia. Pero no, hay leyes que son el problema, estas leyes son el problema, porque se plantearon desde el punto de vista ideológico. Y esto, ¿A Héctor, qué ley te referís? Sí, Gaby. estos tratamientos psiquiátricos que vos sugerís, vos decís que sean solventados por el Estado o que pague la persona que tiene El que seguirlo. individuo, Porque si tampoco puede, hay... a ver, el individuo si no puede pagar, debe demostrar que no puede pagar. Ahora, el tema de Pero la si la no, violencia, su bolsillo. la violencia generalizada, es cierto, aumenta la violencia en todo sentido en el Paraguay. Pero el tema de la violencia contra la mujer tiene una consecuencia tremendamente Sí. funesta, Claro. que son los niños. Primero la Esa mujer misma y es después los una niños, consecuencia así mismo. terrible, consecuencia de la cual el Estado debe hacerse cargo. Estamos llegando este Porque, año a eh, más la- de 50 huérfanos. La violencia por contra la el mujer feminicidio. tiene ese condimento, no es un condimento, tiene esa consecuencia terrible. Los huérfanos, los Categórico. niños, las niñas, Primero adolescentes. es la castración de la mujer, no me refiero en términos biológicos, sino en cuanto a su personalidad misma, el daño irreparable que causa ser sometida a un sistema de violencia permanente, ¿verdad? Ser sometida. Segundo, cómo se traslada a las criaturas que se crían en ese ámbito, que probablemente sea un golpeador al día siguiente, ¿verdad? Cuando crezca, Claro, crece con eso reproduzca normalizado. el mismo método. Entonces, las consecuencias sociales, por eso cuando se habla tanto de la defensa de la familia y compañía, hay que sacarse un poco la máscara, ir al fondo de la cuestión. Todo esto está presente hoy entre nosotros, en la familia, solo que está institucionalizado, normalizado. Recién cuando algunas organizaciones de mujeres o algunas personas individualmente empiezan a plantear el problema y son tildados muchas veces de loquitos y cosas por el estilo. Pero esto es algo que hay que debatir y plantear con toda la crudeza del caso. Es inaceptable que los chicos se eduquen considerando normal que el papá le dé un sopapo a la mamá porque tiene una diferencia. O que ¿verdad? le grite. Porque no Lo solamente... de los gritos, ahí sí yo ya tengo mis No, los gritos observaciones también. porque generalmente son mutuos muchas veces. Quiero decir nomás que, Y ahí ya medio me puedo poner que de hay acuerdo varios con tipos Héctor. de violencia. A ver, espera. No, pero hay varios tipos de violencia, nomás que no es solamente la violencia Venga me física. pone en una posición que no es la mía. Venga me pone como si yo desconociera el hecho de Yo no la te pongo, violencia no te pongo, institucional, no te pongo. cultural contra la mujer. Olvídalo. Olvide. No. Todas las no es así. violencias comienzan siendo verbales. Todas. Sí. Lo que digo es, vos en Argentina, esto que vos mencionás, y creo que en Paraguay, en determinados segmentos sociales también, vos escuchás las puteadas que tienen entre parejas, hombres y mujeres, y a cada cual de los protagonistas más agresivo que el otro, Sí. en términos verbales. Pero no hay Te que puedo normalizar. reproducir, pero lo que te digo es que no se puede tipificar de entrada como un acto de violencia contra la mujer, porque con el mismo criterio también hay actos de violencia verbal de la mujer sobre el hombre. Yo, por ejemplo, Ahí Hay hablo- una violencia contra el lenguaje. y contra el lenguaje generalmente siempre. Yo, por ¿verdad? ejemplo, hablo fuerte. No quiere decir que grite. Ahí ya. Expresar tus emociones fuertes. Claro, porque no escucho. ¿Entendés? Ahí ya, por ejemplo, bueno, ya podemos ir expresando otras cuestiones. El tema pero... yo creo que no hay que renunciar a todas las soluciones que puedan darse, pero para mí, insisto, este tema de, y me van a retar, pero bueno, para eso me traen, para que me traen y saben cómo me pongo, el tema de este proyecto de ley de fuero especializado de la mujer, yo creo que va No a ser se la misma trató cosa. hoy. No se trató hoy. No se trató. No, pero escúchame, es importante plantear esa discusión. El otro día cuando, por momentos se pone acalorada la conversación con Héctor, Para eso me traes. pero escúchame, el problema, vos decías, los tribunales especiales están prohibidos por la Constitución, y es verdad, eso se refiere a cuando los legisladores, por ejemplo, por ley dicen, vamos a crear un tribunal para juzgarle a Bernardo Neri Farías. Está prohibido por la Constitución porque existen los órganos jurisdiccionales para el efecto, creados por la propia Constitución, Poder Judicial. Aunque lo hagas por ley o por decreto, con más razón, sigue siendo inconstitucional. Lo que se plantea en este caso, tuvieron nomás la muy mala idea de llamarle tribunales especiales Sí. o juzgados especiales, un problema semántico
muy equivocado. Expresión desde mi punto de ideológica vista, de lo que son, de infeliz, cómo está armado el proyecto de ley. Pero eso es un órgano del Poder Judicial, Sí. especializado en determinada materia, como es el juzgado de la niñez o distintos juzgados, en este caso de la mujer. Y a mí me parece bien. Por esto mismo que vos decís, 45.000 denuncias me decís que hubo. 49.000. 49.000, con más razón. En la pila de expedientes que tienen los juzgados en Paraguay, revelan otros problemas que después tendrá que discutirse en el ámbito que se considere. Es imposible que se aborden esto si no es por medio de juzgados especiales. Bueno, y en a la ver, Fiscalía también. Entonces, si me permitís no decirte creo algo. que sea un tema objetable. El derecho es de hecho, no de personas. Ujú. El derecho juzga al hecho cometido por una persona y no al revés. ¿Ok? Que se entienda bien. El hecho es, o sea, el derecho es de hecho, no de persona. Sí, pero ¿y qué me quiere decir con eso? No tiene que haber Entonces juzgado no hay menores. juzgado de niñez, entonces. No tiene con que eso haber no sé. juzgado de menores. Ay, El menor vamos a está en empezar calidad de otra vez. tutelado, no en calidad de procesado. Es En el juzgado de la mujer le van a procesar a los hombres. ¿Y cuál es el problema que se le procese a los hombres? Empezamos otra vez con la No, discusión. no, Yo hoy estoy con un hoy, déjà vu. hoy no te hago caso. Estoy con un déjà No voy a vu. caer en tus No voy provocaciones. a caer en tus provocaciones. Estoy con un déjà vu con este. No estuviste vos, no sabes, te perdiste. Estuvo tranquilo. No, ese día. Ah. Ese día. Ah. Pero bueno, tenemos que ir a otro cuarto intermedio. Claro que sí, otra pausa aquí en 12.8 y después continuamos con más. Pausa y ya volvemos. Último bloque de... Hola, no me escucho. Ah, claro, porque me fui al baño y yo me puse más espacio. Último bloque de 12.8 y vamos a hablar del proyecto de tren de cercanías que tampoco se trató hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, pero como nosotros nos volvimos Cámara de Diputados, hoy estamos tratando todos los temas y vamos a hablar con el Salinas Bueno, con Roberto Salinas, el expresidente de FEPASA, que está con nosotros vía Zoom. Que no nos bloquea. Y le agradecemos, por supuesto. bloquea. Que no nos bloquea. Sí, el su Salinas que no nos presencia. bloquea. ¿Qué Está tal, bien. ingeniero? Buenas noches, gracias por atendernos y por no bloquearnos, como el otro Salinas. Hola Carmiña, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación también a Benjamín y a los otros compañeros que están ahí en el piso. Hago una pequeña aclaración. El actual señor FEPASA, Felipe Salinas se llama, Sí. nos tiene No, bloqueado. Facundo. Bloqueó. Facundo. Facundo. Salinas. No importa, el señor FEPASA de ahora, el actual presidente de FEPASA, nos bloqueó, tiene bloqueada la producción de este programa, por ende nos bloqueó a todos. No sé qué problema tiene este señor, mal educado, irreverente, así que por eso hablamos con el Salinas Bueno, el expresidente de FEPASA, Roberto Salinas. Ahora sí. Roberto, con respecto a lo que no se trató el día de hoy en la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque, bueno, siguen los cambios que si bien se aprobó en la Cámara de Senadores, esto tendría que aprobarse también en Cámara de Diputados con estas modificaciones que obviamente es otro, el monto diferente a lo que se tenía antes en otros proyectos también con el tema del tren de cercanías. Sí, bueno, la verdad que yo no leí dentro de la ley un monto establecido. No. Yo no sé si, creo que no hay. No, no hay. 600 No hay. millones de Se dólares habla estimados. de 600 millones como inversión global. No, pero los 600 millones es una afirmación que hace FEPASA ahora que no sé de dónde sale, pero no está en la ley, ¿verdad? La ley lo que establece es un mecanismo que básicamente es similar a lo que ya fue aprobado en el año 2018, que es la ley 6084, en donde establece el procedimiento. Lo que ahora establece con mayor precisión es un poco el fideicomiso, crea un fondo que es el que va a garantizar los pagos, porque esto va a ser un proyecto en el cual FEPASA o el gobierno van a pagar al operador por disponibilidad, ¿verdad? Eso significa que le van a hacer un contrato por 30 años y va a ser, digamos, bueno, vos tenés que colocar 100 vehículos por día y en estas condiciones, ¿verdad? Y una vez que cumpla este operador, entonces se le paga. Y en la ley lo que dice es que el Ministerio de Obras Públicas va a asegurar por año adelantado que estén los recursos como para poder pagar ese costo de operación, ¿verdad? Con esto suponemos que la inversión, que dice que son 600 millones de dólares,
va a ser a cuenta del Estado, ¿verdad? El canal de financiamiento no se sabe si va a ser un préstamo, si el privado va a traer el financiamiento, lo que sí que va a garantizar y va a pagar el Estado. Y esa era un poco la crítica, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos el estudio allá por el 2015-16, con la Facultad de Ingeniería y KRNA, este proyecto no salía más de 350 millones de dólares. Entonces ahora, si hay un salto a 600, el riesgo es de que tenga una tarifa muy alta, pero no sé si se acuerdan que en el programa que tuvimos anteriormente, Facundo Salinas dijo que la tarifa estaba por los 5.000 guaraníes. ¿Qué significa eso? Significa que lo que están queriendo cubrir con la tarifa es solamente el costo de operación, que serían unos 20 a 22 millones de dólares por año. Eso es razonable, ¿verdad? Porque nosotros también teníamos ese costo. Entonces, si multiplican 5.000 por unos 90 a 100.000 pasajeros por día, estaría para cubrir los 22, 23 millones de dólares anuales. Quiere decir que la inversión es totalmente pública. Entonces, la crítica es aquí por mi parte es que primero hay un costo totalmente exorbitante, ¿verdad? Que yo quisiera ver con mayor detalle, quisiéramos ver, pero no tenemos todavía el proyecto definido. Y por otro lado, el tema es de que el modelo que nosotros impulsamos en un momento era un modelo de joint venture, ¿verdad? O sea, era un modelo entre un privado, una sociedad de propósito específico, se llama, ¿verdad? Que es un consorcio que arman los privados con FEPASA, en el cual dentro de la sociedad el privado asumía riesgos de financiamiento, ¿verdad? Y de demanda no garantizado por el Estado. Y eso lo que hacía era, digamos, liberarle una carga de financiamiento al Estado que puede ser aplicado en otras áreas, ¿verdad? Entonces, ahora ese modelo cambia a un modelo totalmente público, con un presupuesto bastante alto, que habría que ver después, y con una tarifa que básicamente está orientado directamente a cubrir los costos de operación, ¿verdad? Y que también eso está garantizado por el fideicomiso, en donde el Ministerio de Obras Públicas tiene responsabilidad de colocar los fondos. Ese es un poco el concepto. Ahora, otras dos cuestiones importantes es que amplía la franja de dominio a 28 metros. Eso significa que de los 14 que en el año 2018 estaban en la ley 6084, amplían 14 metros más. Desde mi punto de vista es innecesario ampliar la franja de dominio porque es más costo, ¿verdad? Entonces, pero hacen la salvedad de que el Ministerio de Obras Públicas tendría que tramo por tramo ir definiendo de acuerdo a un diseño final que todavía no tenemos. Entonces, al no tener eso, hay una incertidumbre sobre la cantidad de propiedades que deberían expropiarse. También detalla el método o la metodología por la cual el Ministerio de Obras Públicas tiene que expropiar si es necesario, porque el frentista que está ahí, que está, digamos, solapado con la franja de dominio, tiene que demostrar la titularidad. Se supone que hay muchos terrenos que ingresaron dentro de la franja saliéndose de sus límites catastrales. Y eso es lo que se va a tener que hacer el trabajo preliminar como para poder definir el ancho y después definir el proyecto, el diseño ejecutivo, ¿verdad? Y el otro tema crítico es el cruce de Luque, ¿verdad? El cruce de Luque, ustedes saben que la carretera Ñuguazú, la autopista, nunca terminó, nunca desde el 2013 que comenzó, nunca cruzó Luque, tiene que empalmar con la ruta Luque-San Bernardino. Y ahí hay todas unas obras que hacer en cerca de 2,5 kilómetros, que es desde la calle América hasta la salida de Luque, y ahí la vía tiene que ir en el medio. Entonces la carretera va a los costados, así como está viniendo desde el Botánico, y esa es una obra de aproximadamente 25 o 30 millones de dólares que todavía tampoco el Ministerio de Obras Públicas inició, y eso tiene su tiempo, ¿verdad? Porque ahí también hay expropiaciones. Roberto, sí. Si bien entonces los funcionarios de FEPASA, asumo que no estarían también metidos en este proyecto como para hacer estas estimaciones o este proyecto como para decir, bueno, esta ruta de Luque no está terminada, tiene que pasar por acá el tren, o no se cuenta con estos funcionarios en FEPASA. FEPASA tiene muy poca capacidad técnica propia. Siempre trabajó, digamos, con alianzas como por ejemplo con la Facultad de Ingeniería, en donde se creó una capacidad instalada muy, muy importante, porque trabajaron en forma consorciada con los coreanos.
con KRNA de Corea, que es un poco la entidad pública que maneja todo el sistema ferroviario coreano. Y ellos son los que le daban la capacidad técnica, aparte de otros especialistas. Por ejemplo, también Itaipú en un momento dado financió la contratación de una consultora internacional que es Haru, ¿verdad? A lo mejor lo conocen, una inglesa muy grande a nivel mundial, y que vino también a avalar todo ese proyecto. Entonces, hay capacidades que se instalaron justamente no dentro de la empresa, porque la empresa no tiene la capacidad como para poder mantener un plantel de especialistas de alto nivel, ¿verdad? Por el tema de que está muy reducida, digamos, todo lo que es su operación. Y esa gente está en nuestro medio, ¿verdad? O sea, hoy estamos ingenieros disponibles y con ellos estamos permanentemente conversando y hablando sobre los aspectos técnicos. Entonces, no tiene capacidad interna. Entiendo que tiene ahora una asesoría de unos chilenos contratados por el Ministerio de Obras Públicas que le está dando una asesoría a esta FEPASA y con quien de alguna forma se está estructurando el proyecto. Entonces, no tengo más información, pero de alguna manera esos costos de preinversión, ¿verdad? En un principio fueron financiados en el 2015, 2016 con algún financiamiento que el Ministerio de Obras Públicas le debía a FEPASA, y hoy en día no sé de dónde están teniendo los fondos necesarios como para poder pagar esa capacidad técnica, ¿verdad? Pero lo importante es que este proceso que marcha hacia una licitación, que tiene que ser internacional, ¿verdad? Porque acá hay jugadores grandes internacionales que tienen que venir como para poder dar ofertas. Esto tiene que de alguna forma tener un núcleo técnico con FEPASA y el Ministerio de Obras Públicas, claro, también así, que acompañe como para poder llegar a un prediseño tal que permita que las empresas que se presentan puedan generar ofertas, ¿verdad? Porque de lo contrario, si están a ciegas y con mucha incertidumbre, entonces o podés llegar a no tener oferta o podés llegar a tener ofertas muy altas. Roberto, entonces, un ratito, porque no nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos dos consultas acá de parte de Benja y de Gaby. Sí. Adelante. Sí, respecto a este fideicomiso que va a ser administrado por el Estado para garantizar el funcionamiento del proyecto, ¿esto va a ser parte de un fondo blindado que va a integrar el presupuesto del MOPC o de qué manera se va a administrar esto? El fideicomiso está regido por una ley especial, ¿verdad? Y tiene un fiduciario que es la AFD, está definida. La AFD, bueno, de hecho vos sabés que la AFD tiene otros fideicomisos también, ¿verdad? Para viviendas, etcétera. Entonces determina la ley que es la AFD la que va a tener ese fideicomiso, y el que va a fondear el fideicomiso es el presupuesto estatal a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay una seguridad de que estás manejando, de que estás cargando fondos públicos presupuestados y por adelantado, quiere decir que ahí el fideicomiso tiene la orden de que esa plata que está cargada anualmente pague en base a ciertas condiciones a quien se le defina quién es el beneficiario, ¿verdad? Y ahí está la sociedad esta que es la que va a operar. Entonces hay una garantía de que el ministerio coloque la plata por adelantado y de que el fideicomiso pague. Eso lo que hace es garantizar de que la empresa que viene y toma el riesgo de operación tenga, si es que cumple al menos, ¿verdad? Porque puede haber penalidades, pero si es que cumple, entonces tiene la plata asegurada. Esa es una plata pública. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el fideicomiso también, por otro lado, va a cobrar probablemente las tarifas. Solo que la tarifa va a ser determinada por el Estado, o sea, por FEPASA con el gobierno, no va a ser determinado por el operador. Por eso es de que le vincula el tema de la fijación de tarifa al operador, fija el Estado, y el Estado entonces haciendo un juego, ¿verdad?, de cuál es la tarifa más adecuada para el público y cuál es el compromiso que tiene para pagar al operador. Entonces ahí, si es que no le ingresa lo suficiente para pagar al operador, está colocando plata, está subsidiando la operación, ¿verdad? Que es lo que probablemente suceda, ¿verdad? Pero en general, lo que nos dijeron es que con un 5.000 guaraníes se compensa. Quiere decir que estamos tendiendo a un pasaje de 5.000 con 100.000 pasajeros día, y eso compensaría, cubriría el costo de la operación anual. La parte de inversión no se mete dentro de la ecuación. Y eso es lo criticable, ¿verdad? Porque la parte
parte de la inversión, si es que trabajamos en forma competitiva con el sector privado, debería también asumir un riesgo de financiamiento para no cargarle eso totalmente al Tesoro. Pero hoy en día lo que se pretende es una garantía pública total o un aporte público total. Habría que ver cómo se hace también, porque en el proyecto dice que esto va a ser una subconcesión y que FEPASA va a tener que contratar. Entonces hay que ver cómo se le transfiere ese capital para que haga la inversión. Roberto, nos quedamos sin tiempo. Obviamente vamos a seguir hablando contigo porque es mejor hablar contigo que con el señor FEPASA que nos tiene bloqueado. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y vamos a seguir ampliando este tema hasta que se trate, por supuesto, en Cámara de Diputados. Muchas gracias por tu tiempo. Cuando gusten. Muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con el ingeniero Roberto Salinas, expresidente de FEPASA, y nosotros llegamos al final con quórum, por supuesto, pero levantamos la sesión de hoy de esta suerte de Cámara de Diputados, donde tratamos los temas que ellos no trataron. Gracias, Gaby, por haber venido. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Benja. Te esperamos mañana, por supuesto, Voy a intentar. en tu programa. Muchísimas gracias, Héctor Alegre, 12-8. 12-8. Te esperamos siempre. Una dulzura estuvo. Hoy estuve un amor. Y un Un placer. osito de peluche. Bernardo Neri Fariña. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Será hasta... ¿Hoy qué día? Sí, hasta mañana. Mañana a las 19 horas. ¿A qué? 12-8. ¿Por qué? Adiós.